Cuando nuestro operador de sonido, Charlie Escalante, escuchó por primera vez esta versión de Volver a Volver de Gabo Ferro por la Ferni, vino a la radio como quien escucha por primera vez Chipi Chipi de Charlie García por Liliana Herrera, diciendo, ¿escuchaste? Y otra vez se mezclan acá un montón de sentidos, se combinan en rigor un montón de sentidos. Gabo Ferro, su ausencia y su presencia, la idea de la canción, que puede ser individual o plural, y nuestro contexto, texto y contexto. Así estamos, sabiendo que lo que permanece estará volviendo siempre y que es necesario volver a volver. El pasado 1 de septiembre se estrenó Las aventuras de la China Iron. Estuvimos con el Martín Fierro, no sé si notaron, una obra protagonizada por Flor Bobadilla Olivo junto a la Ferni, basada en la novela de Gabriela Cabezón Cámara, funciones en el Teatro Dumont, Dumont 4040, en 4040 en el barrio de Chacarita, en Buenos Aires, con entradas en venta en Alternativa Teatral. Marina Glesser quiere recibir a la Ferni. Mucho placer y mucho gusto, admiradora desde siempre. Hola Ferni, bienvenida a Hola. la M530, la radio de Madres. ¿Cómo andás? Hola amiga, muchas gracias querido amigo, toda la técnica, toda la audiencia de esta radio que escucho, que amo y que sigo. Muy feliz, muy contenta de estar hoy aquí nuevamente con otro proyecto, con otra aventura compartida, con todo este elenco, nombrabas ahí. Hoy charlaremos seguramente mucho sobre estas aventuras y muy contenta, bueno, de este recorrido, ¿no es cierto? De este Gabo que suena y que se está escuchando tanto, de todo lo que vamos construyendo, que es más que nunca en estos momentos tan necesario, tan importante, tan abrazo. El otro día, cuando perdía por tanto el presidente de la Nación, En la elección del domingo. en la elección del domingo, nació en mí una reflexión muy sincera, que es, me siento parte de este triunfo, claro, o de esta derrota, si se quiere, ¿no? Y lo hablaba con muchos colegas, con muchas colegas, le decía, sintámonos parte, porque lejos de rendirnos, seguimos proponiendo cultura y resistencia desde ahí. Así que bueno, de esto. Bien, nosotros estamos estrenando el domingo un espectáculo llamado Resistencia Poética. Cuando pensamos en las funciones del día, ni asociamos con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, fue meses antes. Y cuando nos encontramos con esa realidad, la verdad que las dos funciones que hicimos consecutivas se convirtieron en... triunfalistas. En celebratorias. En celebratorias, sí, no porque ahí alguien sacara a lucir nada, sino porque el ánimo de los que estaban allí, de los que estábamos ahí, había experimentado un viraje luego de las elecciones, y es bueno registrarlo en uno y en todos y sentirse parte, no sentir que es algo que le pasa a los otros, aunque no se haya votado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y el poder que tiene, el lugar que está ocupando hoy en día el arte, la cultura, ¿no es cierto? No era solamente un resistimos y nos hacemos un mimo al alma, que también forma parte del bienestar, sino que realmente es la gran batalla cultural, la estamos dando en los escenarios, en las calles, y en el hacer, ¿no? en el hacer, en el insistir, y todo esto conlleva y nos va a llevar inexorablemente, me parece a mí, a futuros triunfos y al futuro país, la futura patria, gran matria, que necesitamos volver a recuperar, donde reine la empatía y el respeto, ¿no? Es hermoso lo que planteas. Alguna vez, hace mucho tiempo, Arturo Jaureche planteó aquello de que los pueblos deprimidos no vencen. Es decir, que para vencer, para ganar, para seguir, para existir, hace falta una cuota de alegría, no irresponsable, sino de saber que uno está en el camino justo. Y fíjate que una de las cosas que más hacen en el marco de la doctrina del shock los gobiernos de ultraderecha es tratar de deprimirnos, de deprimir al otro, de considerarlo no solo una basura, sino que el otro se coma ese razonamiento y se piense
la autocrítica siempre es buena, pero nunca la demasiada autocrítica como responsable de lo que ocurre. Todos somos responsables de lo que pasa. Sí, o desmoralizarte, claro. O te agrada la autoestima porque perdés la identidad nacional, porque lo que hacen es desfinanciar la cultura justamente para que no te sientas parte de un país, a federal, a lo ancho, a lo largo, ¿no? Sino que te sientas cada vez más solo, más desmoralizado, menos autoestima y pierdas ese optimismo de la voluntad, ¿no? Claro, bueno, nada menos que el optimismo de la voluntad, porque en eso también juegan otros asuntos como un esquema de poder que te hace sentir que tenés que decir viva la patria, pero mirando el Eternauta por Netflix y sin que pienses demasiado, porque cuando pensás demasiado la complicás mucho y terminás considerándote parte de una aldea universal, cuando en realidad Netflix es un instrumento gigantesco de los peores poderes de la humanidad, incluyendo ahí el 40% de su propiedad por parte de los fondos buitres que si se pudieran quedarían con el territorio de la Argentina. Entonces me parece que la verdadera resistencia no es repetir de memoria 2 frases del Eternauta, sino saber que además de eso existe otra verdad del campo nacional y popular que no está curado por empresas de fondos buitres, sino básicamente por la empatía con el pueblo. Por eso es que pasa lo que pasa con Teresa Parodi y por eso me parece que pasa lo que pasa con tantos artistas, incluyendo la Ferni que está acá, que podríamos decir también está en una primavera artística, a pesar del invierno de afuera. Sí, estamos muy felices, realmente muy contentes todo el equipo. Quiero realmente... Bueno, esto que presentabas hace un rato, ¿no? Linkear todo, mira, y decirte qué importante en estos momentos, donde no solamente ya no decimos lo viejo funciona, ¿no es cierto? Porque sí, claramente lo viejo funciona, pero me parece que llegó la hora de actualizar, ¿no? Ustedes saben que esta es un poco parte de mi propuesta artística en los distintos proyectos que participo. Revisitar, reversionar, ¿no es cierto? Nuestro folclore, nuestro acervo popular. Y fíjate qué manera tan ligada también está con esta obra teatral, con esta maravillosa producción que busca justamente interpretar una interpretación posible de esa otra gran interpretación posible que hizo Gabriela Cabezón Cámara con sus aventuras de la China Iron, de ese ícono nacional que es el Martín Fierro, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Traer esta idea de las nuevas perspectivas y las nuevas miradas sobre nuestra cultura, porque justamente cuando tenemos a distintos personajes de la política linkeando con esto, ¿no? Que nos quieren llevar al 1800 y lo han dicho expresamente en un montón de sus discursos, las aventuras de la China Iron busca reversionar, ¿no es cierto?, justamente ese 1800, donde un gaucho Martín Fierro maltrataba, violentaba, abusaba de su compañera, nunca le conocimos el nombre, solamente la China, para hacer de sus aventuras y de sus actos varoniles, ya no, de heroico conocimiento nacional, estos comentarios que tenía sobre, por ejemplo, los indios, ¿no?, que pone ahí José Hernández. Bueno, es volver a esa época con la mirada de Cabezón Cámara, buscando hablar de otro posible, de qué hubiese pasado, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que yo estoy muy contenta de que en este momento de tanta actividad me haya convocado el director Hernán Márquez a formar parte de esta obra que está viviendo también una hermosa primavera porque el público está acompañando Se llenan todas las funciones. Sí, estamos muy felices. Se llenan todas las funciones, es un elemento. Si querés comprar por Alternativa Teatral te vas a encontrar con que las próximas funciones están sin entradas, pero más adelante. En octubre se abrieron nuevas. En octubre hay otras funciones con entradas. Flor Bobadilla Oliva, que nació en Misiones y vive en la capital federal, nos decía un día sentada aquí que es la primera vez que ella no tiene que cambiar de acento para ser un personaje. Hermoso. Transformar su acento mesopotámico en otro acento para que el público entienda, que le da la posibilidad. Ella es la China Iron, es decir, la China sin nombre del Martín Fierro, la que está en el centro de la obra. ¿Y vos? Y pensaron en mí para hacer ese Martín Fierro queer, ¿no es cierto? Que escribió y que compuso Cabezón Cámara. Bueno, me parece que hace 2 años y medio, cuando me convoca en mayo del 2023, Hernán Márquez a formar parte de esta producción, ya había ocurrido lo de Cosquín, ¿no? El incidente Cosquín. Entonces... Lo disruptivo de Cosquín. Lo disruptivo, el cambio del estatuto. Entonces... Para quien no lo sepa, vos te presentaste en el pre-Cosquín... En el año 2021. En el 2021 en Capital Federal. Así es.
Y hay dos rubros, cantante masculino y cantante femenino. Habían dos rubros. Hay en ese momento dos rubros. Sí, claro, el femenino y el masculino. Vos te presentaste y yo me anoté en el femenino. Como cantante femenina, La Ferni. ¿Y qué pasó? Ganaste. Gané, pero no me dejaron pasar a la segunda instancia, porque el festival decía que tenía que tener hecho el cambio de DNI. No me dejaron participar en el rubro femenino. Entonces ¿Pero te dejaron en el rubro masculino o te ofrecieron No, me eso? me ofrecieron que únicamente para seguir participando podía cantar en el rubro varón. Y les dije que no. ¿Y fuiste al INAMU? Fui al INADI. Al INADI. 2 días después. Victoria Donda en su momento me recibió. Claro, Instituto Nacional. No de la música, sino... Cuando teníamos el Instituto contra la Discriminación. Contra la discriminación. Y conté ahí en unas intensas y largas horas lo que había vivido y sufrido en esa instancia, acompañada igual no por el apoyo de muchas personas, entre ellas Marian Farías Gómez, el jurado que estuvo siempre a mi lado, más esta imposibilidad de hacer algo porque el directivo de Cosquín decía, bueno, las burocracias. Las reglas del Sí, festival. burocracia, ¿no? Absolutamente, amiga. Entonces, fue importante porque fue la primera vez que se sentaba un precedente también en relación al festival y al concurso de Precosquín, en relación también con una perspectiva de identidad de género. Y el festival tuvo que cambiar, en esas 4 horas cambió el estatuto de 50 años. Es decir, vos le torciste el brazo, la lógica y la conciencia le torció el brazo a 60 años de organización del festival. Se tuvieron que unificar el solista masculino, solista femenino, y ahora hace ya 5 años vemos siempre en la pantalla grande solista vocal. Y eso tuvo que ver por la denuncia que hicimos al festival. Bueno, buenísimo. O sea que no importa de qué género seas. No, lo importa es que estás cantando, qué matices vocales tenés, cómo interpretás, claro, qué repertorio. ¿Qué tendrá que ver si sos mujer o varón de ¿Qué acuerdo a lo tendrá que que cantas? ver? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, tendrá que atrasaba la reglamentación del festival, como esta sociedad atrasó durante mucho tiempo. Absolutamente. E hizo falta que hubiera personas, en este caso una persona, en otro caso muchas personas que lucharan por los derechos de todas para que el razonamiento terminara imponiéndose, porque era lo lógico. Así es. Y se eliminara esa discriminación posible o real. Ya no hay cantante masculino, cantante femenina, sino cantante, cantores. Así es, y en ese momento, bueno, cuando Hernán ya estaba pensando en llevar, ¿no?, la versión teatral, que tiene la adaptación de la poeta Susana Villalba, impresionante poeta de la obra homónima de Cabezón Cámara, y dijo... Martín Fierro queer. Es revolucionario, está muy bien. La Ferni. Y Cabezón, se lo preguntó a Cabezón Cámara y Cabezón Cámara dijo absolutamente. Me invitó a tomar un café y obviamente hace 2 años y medio dije sí, porque tiene que ver con esto. Sí, obviamente releamos el Martín Fierro. ¿Por qué no? Martín Fierro, como también cuenta el cuento de Kogan, ¿no?, se enamora del gaucho Cruz. ¿Por qué no viven su amorío? ¿Por qué no, cuando se escapan para con los indios, no ven ahí sino otra forma más amorosa, una cosmovisión del mundo, es los seres que lo habitan? ¿Por qué no imaginar que ese también podría haber sido el origen, ¿no? Y qué hubiese ocurrido, qué interesante. Y ahí quería estar, obviamente. Poder mirarlo además de otra parte, no sé, Quentin Tarantino tiene toda una teoría sobre Top Gun, qué significa, mirada del punto de vista de la homosexualidad. Si es una película de varones guerreros o es una película sobre la homosexualidad que nunca se animó. Bueno, ¿no? Ahí está la interpretación del campo teórico, ideas de cada uno. Ahí está, ¿no? Y la belleza, poder, ¿no?, obviamente, porque esta obra está cargada de belleza y todo un equipo de vestuario, de escenografía, de luces. Te contaba recién cómo y de qué manera tan interdisciplinada se dialogan las distintas artes, ¿no? La música en vivo, por César Negre, por Nico Arroyo, composiciones propias, reversiones de clásicos también de nuestro folclore. Comienza la obra con el primer capítulo de la China Iron, leída por una poeta distinta a cada función. Es decir, pasa algo muy bello también del plano de qué lindo que es esto, qué discurso poético, y a la vez aparece, como decía Mari, también toda esta relectura posible, ¿no? O sea, que lo que se está transmitiendo es profundamente político. En el primer disco de Morris, en un tema inolvidable, Morris se preguntaba, ustedes dicen macho o varón o qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un flan. ¿La voz de esta persona es de hombre o de mujer?, se planteaba. Y no es lo importante. Lo importante es si la voz te conmueve o no te conmueve. Después hay un montón de cosas para atrás. Eso, culturalmente, que vos decís, lo que le daña a los varones, yo que soy mamá de 2 varones cis, ve que el otro día, y cuento esta intimidad, infidencia, en donde mi hijo me dice, porque vos decís que yo tengo miedo y no tener miedo es de cagón.
me dice mi varoncito. El hombre tiene miedo de ver la verdad, canta Morisi. Pero ¿cómo le dije? ¿Cómo tener miedo va a ser de cagón? Tener miedo es bárbaro, tener miedo es de valiente. Si no tenés miedo, ¿cómo afrontás la vida? O sea, tener miedo te hace valiente. El que no tiene miedo es un irresponsable. El que tiene miedo y puede administrarlo es un valiente. ¿Pero cómo va a pensar que tener miedo es de cagón? Porque eso le andan Porque diciendo las voces de la calle. Y el varón no tiene miedo. Y no tiene que llorar tampoco. Exacto. Bueno, lloran todos los varones últimamente. Claro, bueno, pero lloran todos. Digo, el mandato es... Si podrían dejar de llorar un poco el varón no tiene miedo y no debe llorar. Bueno, pero el mandato era todo social, mentira. porque cuando le dije no tengas miedo, cuando alguien no tuvo miedo adentro de mi casa, ¿entendés? O sea, el miedo es un valor. Eve de Bonafini decía, yo siempre tengo miedo. Pero sí. Lo que pasa es que venzo al miedo y salgo y convivo con él. Por supuesto. Este es Boris, a ver. Es una canción del año 69, Dictadura de Onganía. Y miren que Morris era el varoncito hegemónico, ¿eh? Pero entre las demandas de la era del hipismo en los años 60, también estaba el tema de las sexualidades. Y la lucha contra lo que se concebía como la hegemonía en todos los sentidos. No estamos inventando nada, ¿no? No, claro, en todo caso lo que estamos haciendo es abrazando el nuevo paradigma o entendiendo que las sociedades se transforman y que las transformaciones culturales nos abrazan o nos descartan, ¿no? Es verdad, pero no se transforman por sí mismas, no se metamorfosean como una mariposa, sino muchas veces por la lucha de aquellos que se involucran. Si no, nos quedamos esperando la esperanza, a ver qué cambia. Yo creo que los libros como este de las aventuras de la China Iron, para volver un poco sobre esta reversión del Martín Fierro a la actualidad, tiene mucha tela para cortar para poder ponerse a pensar uno mismo. Recién decías el pensamiento crítico, ¿no? Sí. De poder entender uno qué estructuras debe mover para no quedar anquilosado y volverse conservador con el tiempo, ¿no? De decir, esto se me vuelve dogmático porque lo incorporé y ya es mío y no voy a cambiar, yo soy así. No, qué feo cuando te dicen no cambies nunca, es una maldición gitana, cambia todo lo posible. Ferni, ¿viniste con guitarra incluida? ¿Podés cantar un poco para nosotros, que siempre es un placer escucharte? ¿Una media samba? ¿Una media? ¿Y por qué no una samba entera? Qué linda sos, Ferni. Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Llorar en mi triste suerte, si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida.
cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Que tengo un amor ausente, por eso estás resentida. No le haga caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le haga caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Ya han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Bravo, Ferni. La Resentida es una samba de Julia Ferro. Es una samba muy importante dentro del repertorio porque, aparte de una samba muy hermosa, muy romántica, una samba que compuso hace ya casi 80 años Julia Ferro, otra mujer. Y esto no se sabe tanto, parece que era brava la Julia Ferro, compositora argentina. ¿Por qué? Era brava, era una personalidad, y tuvo medio en velo a otra mina. Se canta mucho esta samba, pero no se sabe que se la compuso una mina a otra mina. Y se nota después la intensidad torta, lesbiana, eran que aparece. tortas patrias. Eran tortas patrias, y es una samba icónica también en ese sentido. Y es interesante Ferro, ¿no? Ya que estamos hablando del Martín Fierro y de la China Iron, y todo a veces suele combinarse. Respecto a la tesitura de tu voz, a las voces con que cantás, porque no es una sola. No, aprendí como a jugar esto, ¿no? Los matices que propone, ¿no? Y me propuso, durante tantos años, haber estudiado la técnica del canto italiano, la técnica el bel canto. Del bel canto. El canto lírico. La posibilidad de jugar con los distintos tipos de registración que tiene la voz, ¿no? Tu registro es un registro como de barítono. Exactamente, sí, el registro es de barítono, barítona, digo yo. Una vez Nati Menstrual me dijo barítrola.
Baritrola, pero lo que pasa es que Baritrola. barítono es una calificación para la voz masculina. Así es. No existe para la voz femenina. Serías una mezzo-soprano en todo caso si fueras. No, pero yo o me una siento. contralto. Es más, pero- también. Es una barítona. El barítono y aparte es como un registro más de cantora popular que me gusta porque también es agudo, ¿no? Es medio baritenora. Y- si se pero tu quiere. agudo ahí se parece a la voz femenina de las copleras, es otro asunto. O Y se porque acerca paso a lugar un- de registración, pasa la voz de cabeza. Te han dicho que no te quiero. Voz de pecho, ¿no? Samba Kipildor. Y de repente. Está en otro lugar eso. Gina María Hidalgo. Bueno, algo así, ¿no? Y todo en un combo de una sola persona. Qué Eso- plasticidad, querida. para La que- versatilidad. Para la mayoría que está escuchando solo la radio, estamos también en la transmisión de streaming de la M530 en YouTube. Cuando cantás tus agudos, ¿lo haces con la boca cerrada? Muchas veces lo hago con la boca cerrada, como una M, ¿no? A veces hago como una A, como una O, que ayuda mucho a conducir Pero ahí. recién dijiste, hay una voz que sale del pecho. Y Hay la- una voz más plena, que yo sí, voz plena, voz del pecho, que yo obviamente la siento, ¿no? Con esta apertura digamos, también. por decirlo de alguna manera, como la voz más masculina. ¿Y la más femenina sale de dónde? No necesariamente igual, viste, vamos a asociar una cosa con la otra, pero digo, porque de hecho mi hermano la Luchi es contratenora y canta con todo el cuerpo, con el pecho abierto y canta en ese registro de cabeza, pero justamente estudiado, incorporada su voz de pecho con la voz de cabeza y vibra todo el instrumento. A mí particularmente, como en ese filado que hago de la voz, que en realidad es el aire que está rozando las cuerdas vocales, para hablar técnicamente, no es una voz tan desarrollada de contratenor, de contratenora, es simplemente ir a la voz de cabeza. Ahí yo siento esto, ¿no? El pasaje, ¿no? Acompañado como con un aire caliente, y lo siento lógicamente resonando más en los lugares de resonancia que tenemos en nuestro aparato, digamos, óseo también, por así decirlo, todos los resonadores que tenemos en la cabeza, en la tapa del cerebro o hasta en la nuca. La voz plena, la voz de pecho, yo la siento vibrando más, obviamente, justamente, ¿no? No tan ahí, sino más en la región del cuello, más abajo, en la parte alta del esternón. Digamos, bueno, por todo esto que una fue estudiando, se fue perfeccionando, sigue estudiando, es también lo que dicto en los cursos. Este año también con cursos cupos agotados, estoy haciendo canto comunitario en el Rojas, que estoy muy contenta de haber lanzado mi primer curso ahí. A la manera de Leda Valladares y los pueblos originarios, ¿eso es canto comunitario? Los cantos comunitarios estamos haciendo exactamente algo de copla, algo de murga, estamos abordando distintos repertorios populares, ¿no? De formas corales. ¿Sos docente hace mucho tiempo? Y soy, sí, docente, trabajé en secundario muchos años y ahora hace 3 particularmente, esto les decía, ¿no? Trabajando de esta forma en clases particulares de canto y en los talleres grupales que estoy dando. Es interesante también porque uno asiste al milagro, pero el milagro tiene una técnica y tiene un trabajo y tiene un desarrollo. Después en 3 minutos se condensan a lo mejor años y años de la búsqueda, de cómo cantar, dónde Sí. poner la voz. Llama milagro a tu canto No, y me gusta. increíble, te amo, amigo. No, el tema es que Es que es un milagro. es un milagro. de repente después... Si lo normalizamos y creemos que cualquiera y que se puede y que yo me Bueno. siento ahí, canto así, No, estamos en problemas. Nosotros dos no, seguro. De repente lo que se puede hacer con una técnica también educada, con una técnica estudiada, una voz más cultivada, a mí es la tranquilidad de poder cantar siempre, ¿no? Ustedes saben que este año hice 2 meses de gira por Europa, mi primera gira por España. De 55 días, 35, 36 tuve algún tipo de actividad, ¿no? Algún tipo de charla, de entrevista, y pude cantar. Yo estoy tan agradecida de haber estudiado casi 15 años de esta técnica, porque en realidad lo que me permite también esos 3 minutos, ya como intérprete, no tanto como una persona que está trabajando la voz de una manera técnica, yo desligarme justamente, saber cómo voy a respirar, saber cómo va a estar la voz y poder concentrarme en lo que yo quiero transmitir. Esta samba que cantaba recién, como para también cerrar esto que les iba a compartir, es una samba que está en la voz de esta fierra, en la adaptación teatral de Las aventuras de la China. Hermoso. ¿no? En esa adaptación, la China Iron se sube a la carreta de una inglesa que parte en busca de su marido, llevado a la frontera por la leva. Ella solo pretende irse, dejar atrás la memoria de Martín Fierro y esa vida de China que tenía. Pronto en esa inmensidad y en ese viaje todo se convertirá en descubrimiento y en amor con vigilia de escopeta. Horacio González, que se nos cuela un montón en el Estos programa, días. tiene un libro completo de ensayos sobre el tema de la cautiva en la vida Así de la es. historia en la Argentina. No es menor.
la historia de las cautivas y los ingleses, aquellos que vinieron acá al sur y quedaron en manos de los pueblos originarios. La más famosa de las canciones al respecto es La cautiva, de la obra Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez y Félix Luna, cantada por Mercedes Sosa. Yo no soy Winca, capitán, hace tiempo lo fui. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. En la ciudad me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campo adentro. Déjenme, yo quiero seguir siendo cautiva. Y Jorge Luis Borges cuenta una historia que le legó su abuela inglesa de una amiga que, siendo cautiva, se la llevó un malón, se quedó a vivir por siempre en la felicidad de los pueblos originarios. No quiso volver o no quería volver más a las ciudades. Estas no son historias inventadas. La historia argentina está llena de estas historias que a veces resumen un cuadro gigantesco, una obra, Malón, en el Museo Histórico Nacional. Y hay que mirar si estaban felices o pensar o no. Esta es la obra original, la versión de Mercedes Sosa de La cautiva. Porque cuando la China habla, cuando la China decide, deja de ser la mujer de Martín Fierro, la esposa del gaucho, o la eulogia en Inodoro Pereira. Y es un ser humano empoderado. ¿Cómo se llamaba esta cautiva? Se llamaba Dorotea Bazán. Después la narrativa blanca hegemónica del Estado argentino consideró que los bárbaros eran los que defendían su tierra de aquellos que por puro afán se las querían robar. ¿Quién hizo la mesura de las tierras usurpadas por la expedición al desierto del presidente Roca y sus socios, los financistas? La hizo el bisabuelo de Patricia Bullrich, que estando preso en Brasil fue deportado a la Argentina y llegó para poner la primera empresa de mesura de tierras de la Argentina en un lugar simbólico de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se llama el Patio Bullrich. Familias patricias, ¿no? Las familias patricias Bullrich, con las manos repletas de sangre de los pueblos originarios. ¿Y quiénes estaban entre los que financiaron la operación que significó cruzar las fronteras para ir a quedarse con esas tierras? Nombres: los Rodríguez Larreta, los Martínez de Hoz. Todos esos que serían calle, avenida o familias de poder en el futuro. Entonces, cuando se revisita esos territorios santos de la historia argentina, legendarios, simbólicos, y se incorporan nuevos elementos, se está haciendo una relectura nada más y nada menos que de la historia de la patria. José Hernández, que escribió Prófugo en un hotel frente a la Casa Rosada en Martín Fierro, era un político de la época. Y hay un gaucho rebelde y contestatario que no quiere servir a las tropas del ejército argentino, de la legalidad en la Argentina, y por eso, como Juan Moreira, pasará a ser el enemigo. Y otro, después en la segunda parte del Martín Fierro, que se calma. ¿Por qué? Otros escritores escribirían otras historias de gauchos amancebados, los gauchos buenos. Y en toda esta narrativa, el gaucho es como don Segundo Sombra, le sirve matecito al patrón y está tranquilito, o el gaucho es el gaucho rebelde que va a morir traicionado por la espalda, por la ley, como Juan Moreira, en la interpretación de Leonardo Fabio. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Para el que mira sin ver, el gaucho es gaucho nomás y está ahí. Tendríamos que meternos un poco más para entendernos. Y es lo que hizo Gabriela Cabezón Cámara, desafiando muchísimas cosas. Y le fue tan bien que hasta acá hemos llegado. No es pequeña cosa, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada Que menos. una obra teatral que va los lunes en el Dumont, A las 20 horas. con entradas agotadas en todo el mes de septiembre. Que fue una sorpresa porque nos mirábamos con Flor y en estos momentos, es decir, antes de la premier del lunes primero, sabíamos que arrancábamos un proyecto que yo tenía 5 funciones vendidas. Son casi 800 personas que habían elegido ir a ver una obra sin jamás haberse estrenado. Y esto tiene que ver, obviamente,
la dedicación, el cuidado, el trabajo minucioso que hizo Hernán, ¿no? Y El vos, gran director. y vos, y Flor. Sí, sí, todo el equipo, pero acá yo quiero, como también una que viene de la autogestión, está tan acostumbrada a hacer todo. Directora, creadora, productora, Examen. asistente, enfermera, estamos ¿no? con la ópera El queer, multitasking. en el multitasking absoluto. Fue un placer también poder subirse a un proyecto en el cual me habían invitado, como nos invitaron con Flor, cada una a hacer esta... Y ahí hubo una gran figura, el gran concertador, ¿no? Que sabe armar realmente equipos como muy pocos, que buscó a los mejores en iluminación, en vestuario y escenografía. Se armó un equipo con una calidad inmensa y el éxito rotundo que tiene esta obra, que va por las ediciones número 20 y pico, se está traduciendo a más de 10 idiomas en todo el mundo. El último creo que fue el Egipto. Gabriel acaba de ganar además el programa Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz en México. está ¿no? participando en este, absolutamente. Escribe bárbaro, ¿no? Ella. Haber ganado el CONEX, el premio también México hace unos años, con las niñas del Naranjel, ahora le van a dar Las otro niñas del premio. Naranjel, muy Bueno, y se estaba metiendo con esta novela que tanto éxito tuvo y sigue teniendo, y va a tener, porque se lee ahora en las universidades. Bueno, tuvo en esta adaptación, ¿no? También esta estrella, la conjunción, ¿no? De pensar en Florencia, en Flor Bobadilla, con toda la provincianía de ella, con toda su magia, su encanto, como Martín Fierro, queer a esta loca que se mete a cantar nada más y nada menos que en Cosquín. La conjunción de todo esto hizo que el proyecto haya comenzado hermosamente bien, y también decirles que en octubre por eso se abrieron ya nuevas funciones. Bien, tarda en llegar y al final hay recompensa, podríamos decir. Gracias por haber venido esta tarde al programa, Ferni. Saludos a Flor Bobadilla Oliva, que no pudo venir, pero ya vendrá en otra ocasión. Y a todos el equipo de esta obra. A todos los que lo hacen y al público que hace posible el fenómeno también. De verdad es bueno, por eso les decía siempre, digo siempre y lo dije la otra vez, qué lindo que es vivir en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de los pesares, a pesar de algunos que gobiernan. Aquí hay resistencia y hay resistencias poéticas a montones. La Ferni con Nahuel Kipildor, para cerrar esto, cantora de oficio, ¿no? Cantaste cantor de oficio. Así es, de Miguel Ángel Moreri, reversionada. Hicimos esta versión con Nahuel, que también fue sonada este año, el 31 de enero, nada más y nada menos que en Cosquín. Esa fue la invitación de Yamila Cafrune, a quien siempre estaré muy agradecida. Cantora de oficio. Gracias a ustedes, amores. Gracias.